El 3 celebra en Guatemala el Día de la Constitución. Pero ¿para qué nos sirve una constitución? ¿De dónde se origina? ¿Cuántas constituciones ha tenido Guatemala a lo largo de su historia? Y más importante aún, ¿cómo se conforma nuestra actual constitución? En este video te lo cuento. Para entender qué es una constitución y de dónde se originó, es necesario que nos remontemos a la historia, especialmente a la época de los reyes. Recordemos que anteriormente los países pues estaban gobernados por los reyes y eran los reyes encargados de hacer las leyes, es decir, como ellos hacían las leyes, nadie estaba por encima de la ley excepto el mismo rey y muchas veces la nobleza y sus familiares. Es decir, que el rey concentraba todo el poder político y nadie le podía decir nada y nadie podía levantarse contra la autoridad. Un sistema de gobierno donde el rey concentra todo el poder se le conoce como una monarquía absolutista. Bueno, entonces nadie podía limitar el poder del rey y así fue por mucho tiempo. Sin embargo, allá por el 1215, el rey de Inglaterra, que se conocía como Juan Sin Tierra, decidió que iba a crear una nueva ley. Y en esa nueva ley pues iba a aumentar los impuestos porque necesitaba y quería más recursos. Sin embargo, en esa ocasión sus súbditos, la gente que está bajo el gobierno de Juan Sin Tierra, decidió rebelarse y levantarse contra la autoridad de Juan Sin Tierra. Y pues hubo un confrontamiento, una guerra civil y finalmente pues Juan Sin Tierra tuvo que sentarse a negociar con las personas que se habían enfrentado a él. Así que sus súbditos le dijeron, bueno, nosotros queremos seguir estando bajo tu gobierno, queremos seguir que tú sigas siendo nuestro rey, pero que no nos aumentes impuestos y mínimo que nos preguntes antes. Bueno, Juan Sin Tierra pues no estaba muy de acuerdo, pero finalmente tenía que ceder, así que firmó una carta donde él se comprometía a no subir los impuestos, al menos que les consultara o les preguntara antes. Esta carta, que se le conoce como Carta Magna, fue un gran precedente porque ese documento, esa carta, limitaba de alguna forma el poder del rey. Es decir, el rey ya no podía crear leyes como quisiera, porque ya había un documento que limitaba su gran poder. Este se considera como el primer paso, la primera parte de una constitución, es decir, un documento que limita el poder político. Sin embargo, a pesar de que en 1215 Juan Sin Tierra firmó la Carta Magna, ya había un precedente mucho antes. Por ejemplo, en la Biblia, en Deuteronomio, habla sobre que cuando un rey asumiera el gobierno en el pueblo de Israel, pues se debía de limitar, se debía de regir a una ley. Es decir, la Biblia no está completa en ese entonces, pero sí la Torá o las leyes que había dictado Moisés. Independientemente si fue Juan Sin Tierra o fue en la Biblia, pues realmente las constituciones se pusieron de moda después de la Revolución Francesa en 1798, cuando derrocan a la monarquía francesa y se crea una república, es decir, un país donde no estaba gobernado por un rey, sino por un conjunto de leyes fundamentales, que por supuesto es la ley de conjuntos fundamentales, se le llama constitución. Y es así como surgen nuestras constituciones modernas. Muy bien, pero ¿para qué sirven las constituciones hoy en día? Similar a lo que hacían anteriormente. Por ejemplo, una constitución limita el poder, es decir, que limita el poder de lo que pueden hacer nuestros gobernantes, es decir, no son como reyes de que pueden disponer libremente la vida de sus súbditos ni hacer lo que quieran, no. Hay un conjunto de leyes que les dicen hasta dónde pueden llegar, hasta qué pueden hacer, pero no pueden hacer más. Entonces, una constitución es importante porque le pone límites a los gobernantes. Otro elemento porque es importante es que una constitución le da un propósito al Estado, le da un propósito al gobierno, le da un objetivo, una misión a cumplir, le da algo por lo que realmente existen, es decir, no está el gobierno para servirse a sí mismo, sino cumple una función. En el caso de Guatemala, pues servirle a la población guatemalteca. Entonces es importante porque si no hay un objetivo, no hay un propósito, entonces ¿para qué un Estado? ¿Para qué un país? Y eso lo dicta la Constitución. También la Constitución son instrucciones que nos dicen cómo va a actuar el Estado, cómo va a actuar el gobierno, qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, si nosotros queremos conocer algo de política, lo primero que debemos de entender o conocer o estudiar, pues por supuesto es la Constitución. Y otro elemento por lo cual es importante la Constitución es porque de ella dependen las demás leyes. Es decir, nuestra Constitución es la mamá de todas las leyes. Guatemala pues tiene muchas leyes, muchos códigos,
pero todas deben de depender, todas deben de regirse, todas deben de obedecer a la Constitución. Si no existiese una Constitución, pues las demás leyes no tendrían validez. Por eso es importante entonces la Constitución. Muy bien, entonces ya entendimos de dónde salieron las constituciones, por qué son importantes. Ahora veamos cuántas constituciones ha tenido Guatemala. La primera constitución que apareció en Guatemala fue en 1812, cuando Guatemala todavía era parte del Imperio Español, es decir, la corona española todavía gobernaba esta región de Guatemala. Recordemos que en 1808 Napoleón Bonaparte, el francés, invade España y se lleva preso al rey de España. Entonces, los que quedaron en su lugar intentan ver cómo gobiernan el país y deciden convocar una asamblea con representantes de todo el reino, incluyendo América, incluyendo Guatemala, y se juntan en esta asamblea que se llama Corte de Cádiz. Entonces, en las Cortes de Cádiz lo que se establece, y por eso es importante, por eso estudiamos la Corte de Cádiz, porque surge la primera constitución que regía no solo a Guatemala, sino a todo el imperio español. Y era muy importante porque entonces estaba limitando el poder de los gobernantes. Eso fue en 1812, entonces la primera constitución. Sin embargo, en 1814 regresa el rey Fernando VII y por supuesto que no le gusta que haya una constitución porque está limitando su poder. Entonces lo primero que hace es derogar la constitución, quitarla. Y pues eso no le gustó a la gente, se levantó, las colonias en América pues también se rebelaron y finalmente pues surgió la independencia. Entonces en 1812 aparece la primera constitución en Guatemala, pero todavía no éramos un país independiente. Luego en 1821 pues Guatemala se independiza, Guatemala, el Reino de Guatemala, es decir, la Capitanía General, que se llama Reino de Guatemala, se independiza en 1821 y se firma un acta de independencia. Sin embargo, esa acta de independencia no es una constitución como tal, porque básicamente dice que las leyes van a continuar siendo las mismas, pero sí dice que van a haber una asamblea para que se forme una constitución. Esto no se logra hacer inmediatamente porque en 1822 Guatemala se anexa a México, en 1823 se vuelve a independizar ahora de México y es finalmente en 1824 cuando aparece la primera constitución como país independiente. Sin embargo, debemos recordar que en 1824 quien se independiza es Centroamérica como tal, no solamente Guatemala como país lo conocemos ahora, sino como Centroamérica. Surgen las Provincias Unidas de Centroamérica, que luego en la Constitución se le cambia el nombre y se le conoce como República Federal de Centroamérica. Sin embargo, cada uno de los estados que conformaban la Federación Centroamericana crea su propia constitución estatal. Entonces aquí aparece la primera de Guatemala, como la conocemos hoy en día, pero es el estado de Guatemala de la Federación Centroamericana. Entonces la constitución del estado de Guatemala dependía de lo que decía la constitución federal. Y bueno, estas constituciones se fueron reformando muchas veces, pero como ya lo saben, pues este proyecto de Federación Centroamericana no funcionó y pues los estados se van separando en países. Finalmente en 1847, por decreto del jefe de estado, que en aquel entonces era Rafael Carrera, decide crear la República de Guatemala. Entonces ya como una república independiente de la Federación, independiente de México, independiente de España, de cualquier otro país independiente, entonces es necesario crear su constitución. Y finalmente en 1851 aparece la primera constitución de Guatemala como República de Guatemala, como república independiente. Entonces, si algún día les preguntan en qué año surgió la primera constitución de Guatemala, pues bien pueden decir ustedes que fue en 1851. No era una constitución desarrollada, no tenía muchos artículos, pero plasmaba leyes fundamentales, elementales, y así surge la primera constitución en Guatemala. Llevamos la primera. Bueno, luego en 1871 surge la Revolución Liberal, liderada por Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios, y por supuesto con un nuevo proyecto político es necesario, por supuesto, una nueva constitución. Sin embargo, a pesar de varios intentos de crear una constitución, es hasta 1878 cuando se logra firmar o poner en marcha la Constitución de Guatemala como ya un país moderno, como lo conocemos ahora, con las banderas, los símbolos patrios. Sin embargo, es la segunda. Esta es la segunda que aparece en 1878. Sin embargo, es muy curioso que desde 1885 hasta 1941, que surge todo, que abarca toda esta parte de los gobiernos liberales, esta constitución es reformada
8 veces. La segunda constitución de Guatemala es cambiada 8 veces. Básicamente porque cada gobierno que entraba pues la modificaba a su sabor y antojo. A pesar de que la constitución era un documento que limitaba el poder del gobernante, realmente no era así. Era el gobernante que escribía o manipulaba la constitución a su sabor y antojo. La mayoría de las reformas era para poderse reelegir. Entonces realmente, a pesar de que era nuestra segunda constitución, no fungía como tal, no cumplía su propósito, dado que no limitaba el poder de los gobernantes. Sin embargo, en 1944 surge el movimiento de la Revolución de Octubre de 1944, valga la redundancia, un movimiento cívico-militar que logra derrocar a estos gobiernos liberales y pues se instaura un nuevo gobierno que entre sus funciones, entre lo primero que hace es mandar a redactar una constitución, claro, porque estábamos entrando a una nueva etapa de la historia de Guatemala y era necesario tener un nuevo conjunto de leyes que rigieran, que dieran instrucciones, un propósito al nuevo Estado, al nuevo gobierno. Y de esta forma, en 1945 surge nuestra tercera constitución. La tercera constitución de Guatemala surge en 1945 del gobierno revolucionario. Pero, como ustedes saben, este gobierno no duró mucho. 10 años más tarde es derrocado por intereses de compañías norteamericanas y en este movimiento que se llamó Contrarrevolución o Movimiento Liberacionista. Bueno, este gobierno al entrar obviamente necesita crear su propia constitución porque lo que querían era limitar o destruir lo que había hecho el gobierno anterior. Entonces en 1956 entra a funcionar una nueva constitución, la cuarta de la República de Guatemala. Pero esta nueva constitución no dura mucho tiempo porque en 1963, cuando estamos entrando a la etapa más formal del conflicto armado interno, pues el ejército asume el poder del gobierno y en esa nueva coyuntura histórica es necesario una nueva constitución, acorde a lo que se estaba viviendo en ese entonces, que era el conflicto armado interno. Entonces, en 1965 se redacta y entra en funciones, bueno, se redacta un año anterior, pero entra en funciones en 1965 la quinta constitución de Guatemala, acorde a ese tiempo. Pero esa no ha sido la última. Luego en 1982 hay un golpe de estado y entra al poder Efraín Ríos Montt y luego su sucesor Víctor Mejía Víctorez, y estos dos gobiernos lo que hacen una transición de los gobiernos militares a un gobierno democrático. Entonces, gracias a estos dos generales se convoca una asamblea constituyente, es decir, se convoca a las personas para que la población civil vaya, acuda y elija representantes y sea la misma población, sea el mismo pueblo el que redacte ahora una constitución, que no sea del ala militar, que no sea solo de un gobierno, de una élite, sino que haya una participación de todos. Y entonces en 1985 surge la sexta constitución, pero es muy importante porque es la que estamos viviendo, la que nos rige actualmente. Entonces, nuestra constitución actual surge en 1985. Esta constitución es reformada en 1993. Para que sea reformada, pues el Congreso tenía que hacer los cambios y luego tenía que ser ratificada por el pueblo, porque ya que surgía del pueblo, el pueblo tenía que votar por medio de una consulta popular si estaba de acuerdo o no con las reformas. Y bueno, en 1993 la gente fue a votar y decidió sí, deseamos que se reforme la constitución, que realmente no son reformas muy estructurales, muy grandes, pero que sí van limitando hasta cierto punto el poder ejecutivo a beneficio del poder legislativo, es decir, le dan más poder al poder legislativo a los diputados que al presidente. En 1999 se intenta reformar nuevamente la constitución. Lo que se intenta en esa reforma es incluir lo que se firmó en los acuerdos de paz para darle un peso constitucional. Sin embargo, se hicieron votaciones nuevamente, se hizo una consulta popular, pero en ese entonces el pueblo de Guatemala decidió no queremos que se reforme la constitución, así que pues no se reforma. Sigue siendo la misma desde 1993. Desde el año 2008 al año 2016 han habido 4 intentos de reforma. Las últimas 2 famosas pues ha sido la de Otto Pérez Molina y la de la CICIG junto con programa de Naciones Unidas, es decir, las Naciones Unidas diciendo qué leyes se debían de reformar. Sin embargo, esto no pasó al Congreso y si no era aprobado por el Congreso, menos iba a pasar a la segunda etapa, que era la votación popular. Sin embargo, sí han habido intentos de reformar nuestra actual Constitución.
Sin embargo, es esta de 1986. Veamos entonces cómo está conformada nuestra Constitución y por qué es importante. Nuestra Constitución, su nombre legal o su nombre completo es Constitución Política de la República de Guatemala y tiene algunas características muy importantes que la diferencian de otras. Por ejemplo, es una constitución desarrollada, es decir, que tiene muchos artículos. Hay constituciones en otros países o en otros tiempos donde han nacido pocos artículos y solo son cosas muy elementales. Nuestra constitución tiene 280 artículos, entonces significa que es una constitución desarrollada porque especifica o abarca muchos campos del quehacer político y civil. También es una constitución rígida porque reformarla, transformarla o cambiarla es muy difícil, no es tan sencillo como en otros países, entonces se le considera una constitución rígida, es difícil. Esto es bueno, tiene sus ventajas porque le da estabilidad al país. A los países les interesa mostrar una estabilidad porque requieren de inversión extranjera, pues para que haya dinero, para que haya trabajo. Entonces, un inversionista ve si un país es estable y una forma de verlos es que pues no esté cambiando sus leyes constantemente, sino que tenga cierta seguridad jurídica. Entonces es importante que sea una constitución rígida. Es una constitución escrita, porque obviamente está escrita, a diferencia de otras leyes que se conoce como derecho consuetudinario, que viene de la tradición, pero que muchas veces pues no está escrita. Pero entonces esto le da más legalidad, le da más peso, por supuesto, una ley escrita que algo que solo está en la tradición. Y otra característica es que es de origen popular, es decir, los guatemaltecos eligieron representantes y fueron estos representantes los que redactaron la Constitución. No es una constitución impuesta, por ejemplo, como sucedió en el caso de Belice en algún momento, donde su constitución fue impuesta por el Imperio Británico. No, nuestra constitución no nos la impuso ninguna potencia, sino fuimos nosotros mismos quienes elegimos a nuestros representantes y quienes redactaron nuestra actual constitución. Entonces son características importantes que tiene nuestra actual constitución. Nuestra constitución está dividida en partes, tiene un preámbulo en el cual vamos a hablar ahorita, y está dividida en 8 títulos, en 8 partes, digamos. Y esas 8 partes a su vez están divididos en capítulos. Esos capítulos pueden estar divididos o no en secciones, y estos capítulos o secciones a la vez en artículos. Habíamos dicho que tenemos 280 artículos o disposiciones. Ahorita vamos a ver la diferencia. Y muchas veces estos artículos pues también están divididos en incisos. Entonces, bueno, es amplio. Tenemos 280 artículos y más algunas disposiciones y varios incisos. Es una constitución muy desarrollada, pero muy bonita y apasionante leer y estudiar y entender. Bueno, al menos para mí o para los que nos gusta esto, ¿verdad? Veamos entonces la primera parte, el preámbulo. Nuestra constitución empieza invocando a Dios. Es lo primero que aparece en la constitución. Después de la portada, lo que dice, está invocando el nombre de Dios. Esto es muy relevante y muy importante, especialmente en Guatemala, donde más del 98% son personas cristianas. Independientemente si son evangélicos o católicos, pues hay un credo en común. Y pues es lógico que esto se vea reflejado en su ley más importante. Entonces la ley más importante de Guatemala inicia invocando el nombre de Dios. Luego pues habla que lo que los están escribiendo pues son los representantes del pueblo. Esto también es importante porque está diciendo que es una constitución basada en la democracia, en el clamor popular. No es impuesta, sino es del propio pueblo. Muy bien, ahora veamos entonces cada uno de los títulos de una forma muy resumida, pero muy puntual. Bueno, el primer título se llama La persona humana, fines y deberes del Estado. Lo que nos dice la primera parte es ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve el gobierno? Bueno, y dice que el gobierno está para proteger a la persona y a la familia. Es lo más importante, dice. Entonces, el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, sirve y funciona para proteger a las personas y para proteger a la familia. Esa es su función, ese es su propósito, su objetivo. Si el Estado no está cumpliendo eso, entonces no está cumpliendo lo más importante. Porque para eso se funda, para eso fue creado el Estado de Guatemala. Proteger a las personas y a las familias. Muy bien, luego pasamos al título 2, que habla sobre los derechos humanos. Y bueno, aquí están todos los derechos, todas las libertades que cuentan, por supuesto, pues la familia y los individuos. Está dividido también en partes. Las primeras partes que tenemos son los derechos individuales, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, al movimiento, al derecho de religión y todos esos derechos y libertades muy bonitas que tenemos y que es bueno estudiarlas. Luego también están los derechos sociales. Aquí entra pues que tenemos derecho a educación, educación superior, que a la seguridad social, es decir, a la salud, deportes, arte, cultura, etc.
etcétera. Luego también nos habla sobre nuestros deberes. Bueno, así como tenemos derechos, pues también tenemos deberes. Y esta es la parte que no nos gusta hablar, que no se platica. Pero también tenemos deberes. Como ciudadanos, pues debemos de cumplir. Y uno de los deberes que dice es que debemos de respetar a la autoridad. Que no nos gusta, eso sí no nos gusta, ¿verdad? Pero es un artículo constitucional. Me dice la ley más importante en Guatemala que yo debo de respetar a mis autoridades. Y por supuesto, también hay una parte donde dice que estos derechos se pueden limitar en algún momento. Por ejemplo, ocurre que hay una pandemia y hay una calamidad nacional, bueno, entonces se me van a limitar ciertos derechos. Cuando pase la emergencia, pues van a regresar. Es para el bien común, ¿sí? Entonces, la misma ley dicta que hay ciertos derechos que se van a poder limitar de forma temporal. Y es importante conocerlo. Luego pasamos al tercer título que se llama Estado. Y esto lo que nos dice es cómo está conformado el Estado, es decir, el gobierno. Entonces nos dice que Guatemala es un país libre e independiente, es decir, que ya no dependemos de ninguna otra potencia ni ningún otro país, que somos un país republicano, por supuesto, porque nuestra política se rige en un conjunto de leyes y que el poder no va a estar concentrado en una persona, en un grupo, sino que va a haber separación de poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Nos dice quiénes son parte del Estado, quiénes son ciudadanos, a qué edad podemos ser ciudadanos y qué podemos hacer. Y también nos habla sobre nuestras relaciones internacionales. Y una parte muy importante de eso es que nos dice que nosotros somos parte de Centroamérica, porque se acuerdan que hablamos de que Guatemala cuando se independizó no se independizó solita, sino se independizó como Centroamérica. Bueno, hay un ideal de reunificar Centroamérica y la Constitución lo dice, bueno, todos somos centroamericanos y tenemos la nacionalidad guatemalteca, pero también centroamericana, es algo constitucional. Y pues sería bueno, ¿verdad?, velar por algún proyecto de reunificación. Bueno, pasemos al título 4 que se llama Poder Público. El poder público es que habla sobre el poder, bueno, el poder político. Pero lo primero que nos dice es que el poder público es dado por las personas, es decir, es por el pueblo, para servir al pueblo. No para servir a los gobernantes, no para que los gobernantes vivan como reyes y que nadie está sobre la ley, sino que las leyes, el Estado está para servirle, para cuidar a los ciudadanos. Esto es importante. Y por supuesto nos habla de cómo está dividido el gobierno, cómo está dividido el poder y cuáles son sus funciones, sus instrucciones, su misión. Habla de qué debe de hacer el poder ejecutivo, qué debe hacer el poder legislativo y el poder judicial. Esto es muy importante conocerlo porque a veces queremos de que, por ejemplo, el presidente resuelva algunos asuntos que a lo mejor le corresponde a los jueces o a lo mejor le corresponde a los diputados. Es importante entonces conocer esta parte. Luego pasamos al título 5 que se llama Estructura y Organización del Estado. Y aquí nos habla de muchas cositas. Uno, lo más importante, dice que habla sobre el régimen político electoral. Es decir, que nos dice que la Constitución garantiza de que el poder político puede ser obtenido por medio de partidos políticos y que se pueden formar dichos partidos políticos. Al contrario de otros países como China o Cuba, donde está el partido comunista único. Entonces ahí no pueden surgir demás partidos políticos, solo hay uno. No, en Guatemala pues hay democracia, entonces se pueden crear partidos políticos y se garantiza su funcionamiento. También nos dice el régimen administrativo, es decir, cómo se va a administrar el país, porque es un país, es grande, entonces necesitamos administrarlo. Entonces dice que se divide en departamentos, los departamentos a su vez en municipios y que van a haber consejos de desarrollo que van a estar formados por las mismas personas para pues desarrollar el país, los municipios, los departamentos, las regiones. Y entonces es importante que los ciudadanos nos involucremos, porque no solo es responsabilidad del presidente o de los diputados, sino de todos los ciudadanos. También nos habla sobre el régimen de control y fiscalización. Es decir, bueno, el gobierno va a manejar dinero. ¿Quién va a vigilar que el dinero se gaste bien? Bueno, va a haber una Contraloría General de Cuentas cuyo trabajo es velar que se gaste bien el dinero. Tenemos una Contraloría General de Cuentas. Bueno, sería bueno ver qué está haciendo. Obviamente pues no se da abasto por todo lo que tiene que hacer, pero es importante que pongamos ojo a esto. Luego dice régimen financiero. ¿De dónde va a obtener el dinero el Estado, el gobierno? ¿Y cómo se lo va a gastar? Bueno, hay una ley que rige eso, que es la ley del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación o del Estado. La mayoría de estas leyes pues tienen otras subleyes que los van rigiendo o dirigiendo. Pero aquí nos habla de forma general entonces de que el Estado necesita un
presupuesto. También nos habla de qué es el ejército, cómo se forma, cuál es la función del ejército y algunas características especiales que tiene nuestro ejército. Habla también del Ministerio Público, cuál es su función, quién es su jefe, y también nos habla sobre el Procurador General de la Nación, que antes el mismo jefe del Ministerio Público era el Procurador General de la Nación. Luego en la reforma del 93 pues se dividió, pero el Procurador General de la Nación es el abogado, el representante del Estado de Guatemala. Y luego nos habla del régimen municipal, de los municipios, cómo se forman, cuál es su función, que tienen cierta autonomía, qué pueden hacer, pero también qué no pueden hacer, ciertas prohibiciones, y es importante también conocerlo, porque también a veces queremos que el alcalde haga algo cuando le corresponde al ejecutivo, o a veces queremos que el ejecutivo haga algo cuando le corresponde a las municipalidades. Es muy importante que leamos esto. Luego pasamos al título 6, que dice garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Como la Constitución es la ley más importante y la Constitución habla sobre derechos, entonces se creó un capítulo especialmente que garantice o que proteja esos derechos, que proteja la Constitución. Y entre algunos de estos artículos importantes, por ejemplo, está la exhibición personal. Es decir, que si a mí me arrestan, que si a mí me señalan, pues yo tengo el derecho a defenderme, yo tengo el derecho a que me escuche un juez antes de que me declaren culpable, antes de que me metan a la cárcel, pues yo me debo de defender, me tienen que escuchar. Entonces la ley garantiza, al menos en teoría, este artículo, ¿sí? Y pues hay mucho esfuerzo porque esto se cumpla. También está un artículo que habla sobre el amparo, es decir, que si yo considero que la sentencia del juez no fue justa o no fue acorde a ley, yo puedo pedir un amparo, es decir, pedir ayuda a una corte superior para que revise el caso y pueda ratificar la sentencia o analizarla y cambiarla. Y si no, pues hay otra corte y bueno, se hace eterno este proceso judicial, pero la idea es proteger, ¿verdad? Proteger al ciudadano. Esa es la naturaleza, tiene toda la buena intención. Luego también dice que hay una corte de constitucionalidad, es decir, una corte ajena o aparte al sistema judicial, y que esta corte, su función pues va a ser que se cumpla la Constitución. Esto también ha sido muy controvertido porque, bueno, si tenemos la Constitución es lo más grande, lo más poderosa, y tenemos una institución que interpreta pues eso, pues como que se ha dado abuso de poder. Esto es muy controvertido, por supuesto, pero sí es bueno ponerle atención. Y luego también nos habla sobre una Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto era muy novedoso en aquel entonces, en 1986, porque se establece la figura de que alguien que va a velar precisamente porque se cumplan. Tenemos un protector que va a velar por nuestros derechos. Bueno, eso debería de ser, por supuesto. Lastimosamente, algunos procuradores, no voy a mencionar nombres, pues se han dedicado más a la politiquería, a seguir agendas que son dictadas desde afuera, y se han dedicado a otras cosas, velando por los derechos de algunos, pero no de otros, y lastimosamente no de las personas más vulnerables o que más necesitan esa protección. Pero bueno, eso es una opinión personal, cada quien sacará sus conclusiones. Luego tenemos en el capítulo 7 reformas a la Constitución. Como dijimos que nuestra Constitución es una Constitución con la característica de rígida, significa que no es tan fácil reformarla, tan fácil cambiarla. Sin embargo, la misma Constitución nos dice cómo se puede reformar, cómo se puede cambiar. Nos dice qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar, quiénes pueden proponer que se cambie, quiénes no, y los elementos de las instrucciones generales de cómo reformar nuestra Constitución. Y de último, pues tenemos el título 8, que se llaman disposiciones transitorias. Como su nombre lo indica, son transitorios, es decir, que pasan de un régimen a otro régimen. Por lo regular no aparecen como artículos, sino como disposiciones. Su función es muy limitada porque se basa en un momento coyuntural. Cada vez que se crea una nueva una nueva constitución o se reforma la constitución, es necesario darle validez, darle legalidad. Y es de esta forma que se tienen que poner esos artículos, esas leyes que nos indican que se derogó, por ejemplo, una constitución anterior, que se modificó, que se transformó, etcétera, etcétera. Es importante conocerla, pero mucho más importante son los primeros. Esta es entonces a grandes rasgos nuestra constitución. Este ha sido el resumen de la historia de nuestra actual constitución. ¿Pero qué te parece? ¿La has leído alguna vez? ¿Consideras que es necesario reformar nuestra constitución? Y si sí, ¿qué partes? ¿Consideras que al reformarla la gente la obedecería? Me encantaría leer tus comentarios, y si tienes alguna pregunta no dudes en escribirla aquí abajo.
Mi nombre es Daniel Roa, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales y si crees que este material le puede ser de utilidad a alguien, por favor compárteselo. Nos vemos en la próxima.